Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La situación de los alcaldes de las grandes ciudades de Colombia por estos días es inusual, es novedosa. Y eso no solo importa para los habitantes de esas ciudades, sino que dice cosas acerca de lo que puede ser el futuro de la política nacional que nos afecta a todos. ¿Se acuerdan entonces de las épocas aquellas en las que la alcaldía de Bogotá era el trampolín a la presidencia de Colombia, o al menos a una candidatura con posibilidades? Tuvimos, por ejemplo, a Pastrana, que lo logró, a Lucho y a Mocus, que fueron contendores serios. Pero no estoy seguro de por qué, pero estos tiempos parecen haber pasado. De hecho, en los últimos años la alcaldía de Bogotá parece más un trampolín a la cárcel que a la Casa de Nariño. Por supuesto, aquí hablo de Samuel Moreno, que paga 24 años. O aspiraciones presidenciales condicionadas por multas multimillonarias como la de alrededor de 200.000 millones de pesos que tendría que pagar Gustavo Petro para poder aspirar a cualquier cargo público luego de ser sancionado por la Contraloría Distrital de Bogotá. Y el caso de Enrique Peñalosa ahora mismo no es muy distinto. Entre alcaldes de grandes ciudades de Colombia, Peñalosa, poco acostumbrado a mirar para abajo, ve ahora mismo con envidia a los burgomaestres de ciudades a los que el mandatario de la capital antes veía como poca cosa. Pero ya quisiera hoy Peñalosa contar con los niveles de aprobación de Maurice Armitage en Cali o de Alex Char en Barranquilla, o sobre todo de Federico Gutiérrez en Medellín. Y a propósito de Medellín, hoy desde las calles de esa ciudad los paisas nos van a decir a los bogotanos qué piensan de que acá todavía no tengamos metro, todavía. Pero la cosa para Peñalosa se ve tan mal y su revocatoria parece cada vez un hecho político con más probabilidades, que sus aspiraciones presidenciales son por ahora sueños tan lejanos como ver, yo qué sé, venados caminando por las calles de Bogotá. Yo estoy seguro que en 20 años los venados van a salir corriendo de entre este cerro y se van a meter por las calles de Bogotá. A pesar del optimismo soñador del alcalde, lo cierto es que todas las encuestas recientes muestran que los bogotanos rechazan fuertemente su gestión. De hecho, una mayoría sólida de 58%, según la última encuesta de Polimétrica, dice que votaría por revocarlo. Y es que paradójicamente a Peñalosa, el alcalde elegido por ser un buen gerente, un técnico, un hombre alejado de la politiquería, en lo que peor le va fuera del tema de la movilidad es en la percepción de que es corrupto y de que es clientelista. Y aunque yo no pondría mi mano en el fuego por Enrique Peñalosa, mi impresión es que la corrupción y el clientelismo, sobre todo comparado con sus antecesores, no es su peor defecto. Creo que la cosa va por otro lado. El señor, creo yo, se eligió con la promesa de que haría metro para Bogotá. Y ya parece estar aplazando interminablemente esa promesa mientras insiste en llenar la ciudad de buses y carriles de Transmilenio. Hace unos años pensaba, y aquí abro comillas, las estaciones de metro son feas, deterioran el entorno, hablando del metro subterráneo. Y hoy dice de nuevo, y aquí de nuevo abro comillas, que el metro elevado con luz natural tiene vistas de la ciudad y de los cerros y es mucho más agradable para los pasajeros que el metro subterráneo. Entonces, más allá de lo que pase con la revocatoria Enrique Peñalosa, con el metro de Bogotá, temas que trataremos en este programa, la lección que dejará el alcalde Peñalosa para otros mandatarios de Colombia es que cuando la gente ve que un político es mentiroso, que dice lo que la gente quiere oír y hace lo que él quiere, que eso a veces es igual de serio a la corrupción. Aquí arranca Zona Franca. Y hoy volvemos sobre el tema de Bogotá, sobre el tema de Enrique Peñalosa, porque hay datos nuevos sobre su falta de popularidad, sobre la cantidad de bogotanos que podrían votar en esa revocatoria. Y para hablar de ello nos acompañan dos concejales de la ciudad. Daniel Palacio es concejal del Centro Democrático, es politólogo, tiene una maestría en gobierno de la Universidad de Harvard y fue asesor de Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué tal, Daniel?
Bueno, un gusto estar con ustedes y poder compartir aquí en este programa y con toda la audiencia. Y tiene un ligero acento costeño, pero es por familia y no por nacimiento. Sí, no, bogotano de nacimiento, pero con madre costeña. Muy bien, chévere, Bogotá es de todos. Así es. También nos acompaña Manuel Sarmiento, que nos regresa a una seguidilla de invitados del polo moirista que hemos tenido esta semana. Son todos unos políticos muy bien preparados. Manuel, usted es abogado de la Universidad del Externado, es del Polo Democrático, concejal de Bogotá también. Bienvenido. Daniel, muy buenas noches. Mi saludo también para el concejal Daniel Palacios. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Bueno, entonces yo les decía que tenemos cifras nuevas y por eso entramos otra vez como a este tema de Peñalosa. Esta es el resultado de la encuesta polimétrica que hace una alianza entre Cifras y Conceptos, Caracol Radio y esta casa, Red Más Noticias, con una muestra de cerca de 1.600 personas. Y nos dice cómo están los alcaldes de las ciudades más grandes de Colombia. Entonces, ahí pueden ver que Federico Gutiérrez tiene una imagen favorable impresionante del 94% en Medellín y una desfavorable de apenas el 3%. Alex Char, de Cambio Radical en Barranquilla, tiene una favorable de 89%, desfavorable de 9%. Maurice Armitage está en 68% de favorabilidad y un 28% de desfavorabilidad. Y Enrique Peñalosa, en esta encuesta frente a la anterior, cae cerca de 6 puntos, tiene una favorable de 24% y una desfavorable de 70%. Y como decía yo, es como uno de nosotros no es como los otros. Daniel, ¿qué es lo que pasa en Bogotá? Y creo que usted puede hacer un comentario que no solamente tiene que ver con Peñalosa, porque esto es una tendencia que lleva ya cerca de 5 años. Claro, yo creo que lo primero que hay que entender aquí, y ponías un ejemplo muy importante, Bogotá viene con un retraso de más de 12 años. Yo creo que aquí lo que nosotros estamos viendo es un rechazo de la ciudadanía frente a la situación de la ciudad, un cansancio frente a la movilidad de la ciudad, un cansancio frente a la inseguridad que existe en la ciudad, un total aburrimiento con lo que es la infraestructura de la ciudad y cómo nos hemos quedado detrás de ciudades como Medellín, de ciudades como Cali. Lo que vemos en una ciudad como Medellín es que Medellín va con un continuo desarrollo en el que la ha llevado a ser la ciudad que es hoy. Y las otras ciudades del país también han estado en eso. Yo creo que los bogotanos están cansados de los gobiernos que no dan resultados y de la situación que se ha heredado de las administraciones pasadas. En cierta medida yo creo que no es tanta la impopularidad de Peñalosa como la impopularidad de la alcaldía de Bogotá. Quiere decir del mandatario que está en Bogotá. Porque hoy estamos todavía esperando que comience ese cambio que se demora en la ejecución de nuevas obras, en la ejecución de una infraestructura que viene con un rezago de 14 años, una inseguridad que hasta ahora está comenzando a dar unos resultados mejores. Ya vemos que muchos de los indicadores de seguridad de la ciudad, excepto el robo a vehículos, ha mejorado. Sí, entonces yo creo que aquí lo que hay es claramente un rechazo de la ciudadanía y un agotamiento de la ciudadanía a lo que ha sido la Bogotá de los últimos 14 años. Y Manuel, ¿y a usted cómo le parece esa teoría del espejo retrovisor un año después, más de un año después de haberse posesionado el alcalde Enrique Peñalosa? Es que no le queda más, Daniel. Definitivamente su política es tan mala y tan desastrosa que la única forma de defenderse frente a las malas decisiones que está tomando es mirar y decir, medirse bajo el rasero del gobierno anterior o de los anteriores gobiernos, que es un pésimo rasero para medirse. O sea, tiene que ser muy malo un alcalde para poner como rasero, como criterio para medir su gestión, gobiernos que también fueron muy malos, que yo reconozco que fueron muy malos. Yo no creo que sea un rechazo a la ciudadanía, a la situación de Bogotá, es un rechazo también al alcalde de Bogotá, a sus políticas, porque es que en realidad lo que está adelantando el alcalde puede generar daños irreparables, irreversibles. Por ejemplo, condenar a Bogotá a que su sistema de transporte siga siendo un sistema que se basa solamente o casi que únicamente en el sistema de Transmilenio. O sea, el alcalde sigue con esa... ¿Pero cómo así el metro? No, porque el metro está embolatado, pero incluso si el alcalde Peñalosa tiene éxito con el metro, que es un metro mediocre, que es un metro que va a funcionar como alimentador de Transmilenio, yo le cuento esto, Daniel. Hay como un consenso entre los expertos, incluso gente muy cercana al alcalde Peñalosa como Darío Hidalgo, que señalan que Bogotá necesita una red de metro, o sea, varias líneas del metro. Incluso en el año 2009 se hizo un estudio que identificó 4 líneas y priorizó una.
Pero lo que el alcalde Peñalosa está haciendo o anunció es echar para atrás eso y decir, bueno, sí, a regañadientes me toca aceptar una línea del metro y la vamos a hacer lo peor que se pueda, que es esa línea elevada. Y el resto de corredores viales y de grandes avenidas van a ser a punta de Transmilenio, incluso va a pavimentar los corredores férreos para poner Transmilenio, es una cosa absurda, de locos. Y eso es lo que tiene así de molesta a la gente. Pero quiero detenerme un momento más en esta cosa de que Bogotá es distinta a otras ciudades del país y yo sí que querría como retar esa idea, Daniel, de que Bogotá es un desastre y todas las otras ciudades son una maravilla, ¿no? Aquí el alcalde Peñalosa ha hablado de un problema de autoestima, ha hablado de un problema, pues ha dicho un poco lo que usted viene diciendo y es que viene de unas administraciones desastrosas. ¿Hay algo más además de este primer año de la gestión de Peñalosa que nos separa un poco de un optimismo que hay en otras ciudades? A ver, yo creo que hay que ser muy claro. Yo no estoy diciendo ni asumo la posición del alcalde. Yo estoy interpretando lo que nosotros desde el Centro Democrático estamos viendo en la ciudadanía. Nosotros llegamos aquí a renovar un consejo, llegamos muchos nuevos, incluyendo Manuel, llegamos de una ciudadanía que renovó casi el 50% del consejo. Eso quiere decir que no es una ciudadanía que estaba cansada solamente con Gustavo Petro, era una ciudadanía que estaba cansada con el modelo de ciudad en el que estábamos en todos los sentidos. Estamos hablando de una insatisfacción a nivel de Estado, o sea, a nivel del Ejecutivo. Eso no tiene nada que ver si era... Pero es paradójica porque Bogotá tiene unos indicadores de seguridad, es decir, en tasas de homicidio, mucho mejores que Cali, Barranquilla y Medellín. En términos de acceso a servicios públicos, educación, salud, mucho mejores que Medellín, Cali y Barranquilla. Claro, pero tú mismo lo has dicho y lo veremos más tarde, inclusive con reacciones de gente de otras ciudades de que aún nosotros no tenemos un metro y eso es una realidad y no ha sido una realidad de este alcalde solamente, sino de varios alcaldes. Llevamos 42 años sin tener metro en anuncios y eso no es solamente de Peñalosa. Lo que pasa es que yo creo que ha llegado a un punto en donde se ha acumulado todo. Digamos hoy, yo estoy de acuerdo, el Transmilenio no es la única solución para los problemas de movilidad de Bogotá, pero tenemos un rezago de 300 kilómetros de lo que debía ser el Transmilenio que se proyectó hace 12 años. Entonces, todo eso está reventando hoy. O sea, lo que estoy tratando de decir es que hoy los bogotanos están cansados de la situación de la ciudad, que es una sumatoria de todo lo que ha venido sucediendo antes y eso está dando un resultado hoy. Ahora, igual, una administración que quiera hacer unos estudios buenos, que quiera hacer unas obras con unas licitaciones claras, no las puede hacer de la noche a la mañana. Yo estoy de acuerdo, yo creo que ya es hora de que comencemos a ver resultados, de que las obras se comiencen a dar, de que comencemos a ver, por ejemplo, que las cámaras sí salen. Pero tú decías ahorita que en comparación con otras ciudades no. Les voy a poner un ejemplo. Una ciudad como Medellín invierte 10.000 millones de pesos en seguridad para su metro, mueve 780.000 pasajeros diarios. Bogotá mueve 2.5 millones de pasajeros diarios en Transmilenio e invertía hasta el año pasado 1.000 millones de pesos en el convenio con la policía. Eso lo logramos subir a 5.000 millones de pesos para este año. Eso fue algo que logramos en el Consejo, en el Plan de Desarrollo, lo propusimos en el Centro Democrático, pero ahí logramos incrementar ese presupuesto. Entonces, claro que sí hay un rezago. Nosotros tenemos 570 cámaras en toda la ciudad, de las cuales estaban funcionando 280 hasta el año pasado. Pero hay cosas que están empeorando con el alcalde Peñalosa. Por ejemplo, la salud. La salud siempre ha estado en crisis y los hospitales públicos siempre han estado en crisis, pues porque en Colombia se impuso un modelo como el de la Ley 100 que privilegia los intereses de las EPS. Pero lo que está haciendo el alcalde Peñalosa es algo que yo creía que era imposible y es empeorar la crisis de la salud. Los hospitales están sin los insumos necesarios, andan cerrando servicios para concentrar los servicios en determinados hospitales, afectando más el acceso de la gente a los servicios de salud. Entonces son medidas que toma el alcalde Peñalosa de una situación que era grave y que va a empeorar y que está empeorando con la política que está adelantando. Y eso expresa o es la expresión del rechazo de la gente frente a esta alcaldía. Manuel, a ver, usted viene del grupo político que está promoviendo la revocatoria al alcalde Enrique Peñalosa. Quiero que nos hable un poquito de cómo va ese proceso, es decir, esto empieza con una recolección de firmas y tienen que recoger un porcentaje de lo que fue la votación para las elecciones que eligieron al alcalde, son 250.000 firmas, ¿cierto? ¿Cómo van en esa recolección y es un hecho que las van a conseguir? El Polo está respaldando la revocatoria y en este momento hay dos comités que están adelantando el proceso. El Polo hace parte de un comité que se llama Unidos Revoquemos.
Unidos Revocamos, perdón. Y ese comité pues está conformado por un gran número de organizaciones sociales, de sindicatos estudiantiles, por distintos también sectores políticos. Es un grupo muy amplio y pues lo que me han dicho, yo no hago parte del comité promotor, no estoy con todo el detalle, pero lo que uno siente en la calle, y hay veces cuando voy a una actividad de recolección de firmas, la gente está haciendo fila para firmar. En la Universidad Nacional, en las estaciones de Transmilenio, se paran con unos carteles y hay filas largas de la gente esperando a firmar esa planilla. O sea, yo creo que ese proceso va muy bien, yo creo que se van a recoger mucho más de las 252.000 firmas y el siguiente paso ya sería que la registraduría avalara el número de firmas necesarias y se convocaría una elección en donde deberán votar por lo menos 1.200.000 personas, cifras redondas, y la mitad de esas personas, la mitad más uno, deben votar por la revocatoria del alcalde para poder revocarlo y sacarlo del mandato. Daniel, la administración local ha dicho que está más interesada y más preocupada por los temas de la ciudad que por el tema de la revocatoria. Usted desde la orilla política, digamos, del distrito, ¿cómo ve la revocatoria? ¿Siente que se está convirtiendo en una realidad política que va a tener que enfrentar la coalición de Enrique Peñalosa? Bueno, lo primero que hay que decir, nosotros desde el Centro Democrático estamos en una coalición de apoyo al gobierno crítica, en donde no estamos de acuerdo en todo lo que dicen, en las cosas que tenemos que criticar, los criticamos, en donde podemos hacer un apoyo constructivo, lo hacemos. Y hay que recordar, porque veo que Manuel... No, eso hay que dejarlo claro, porque es que Manuel a veces habla, y hay que dejar claro, nuestro candidato a la alcaldía fue Pacho Santos, nuestro candidato a la alcaldía no fue Enrique Peñalosa. Ustedes han votado todos los proyectos del alcalde Peñalosa. Déjame termino lo que estoy diciendo. Y en ese sentido, nosotros lo que interpretamos sí es que la ciudadanía requiere que comiencen a haber resultados. Y nosotros también le hemos hecho un llamado de atención y aprovecho y lo hacemos aquí al alcalde Peñalosa. Es un momento en el que esa insatisfacción que se está manifestando sí tiene que ser solucionada por parte del gobierno distrital, tiene que ser afrontada, tiene que haber un cambio en la manera como comunican, en la manera como se están acercando a la ciudadanía y además tiene que comenzar a haber unos resultados ya muy claros en materia de infraestructura, en materia de seguridad. Tenemos que seguir esa tendencia en reducción en materia de seguridad, pero ahí tenemos que ver al alcalde más comprometido. Hay que mencionar una cosa, en Colombia se han presentado 166 posibilidades de revocatoria. De esas 166, solamente la mitad han sido avaladas por la registraduría para ir a las urnas. De esas, ninguna se ha aprobado. Yo creo que es más que natural que un mandatario tenga oposición o que tenga insatisfacción. Y yo creo que las firmas se van a escoger y además eso es parte del proceso democrático. Sí, tendremos que ver qué pasa si se llama a las urnas, de si la gente va a salir a votar o no. Yo creo que los bogotanos que votaron por Enrique Peñalosa, los bogotanos que estamos mirando por una... Que fueron alrededor del 30% de los bogotanos. De acuerdo, y los que votamos separándonos de lo que venía siendo la ideología de lo que era Bogotá, tenemos que entender que aquí lo que nos estamos jugando también es un modelo de ciudad en donde, si bien tenemos que exigirle al alcalde que comience a dar resultados, que ese 30% que votó por Enrique Peñalosa y las otras bancadas que hoy estamos en coalición con el gobierno, lo que tenemos es que duplicar esos esfuerzos para exigirle que comience a dar resultados. Esta revocatoria sirve para que se despierte el alcalde y comience o triplique los esfuerzos que está haciendo en la ciudad para que los bogotanos comencemos a sentir un verdadero cambio. Y un segundo, Manuel, pero entonces quiero un poco concretarlo en esto. ¿La revocatoria del alcalde de Peñalosa se ve como un hecho político hoy en la ciudad? Hombre, yo no dudaría que se van a recoger las firmas. Es que yo creo que de una ciudad de 8 millones de habitantes, que hayan 250.000 personas que no estén satisfechas con un gobierno, eso no es algo loco, eso es algo que se puede lograr. Como muy bien decía Manuel, ahí vienen unos temas después, si se avalan las firmas, en un proceso que es muy complejo, en donde tiene que haber un umbral de más de 1 millón de personas que asistan a la votación y además que ganen en esa votación. Y eso esa parte sí ya no la veo fácil y creo que ahí sí muchos bogotanos ya pensarán las consecuencias de hacerlo y si esperemos de aquí al momento que llegase a pasar eso, que ya esta administración esté comenzando a dar los resultados en materia de infraestructura, en materia de descongestionamiento, en temas de movilidad y en una mejoría todavía mayor en temas de seguridad. Y yo tengo aquí los resultados de la polimétrica en la revocatoria. Muchachos. Ah, vale.
Entonces, y estos son los resultados de la encuesta polimétrica, y le estoy haciendo bombo no solamente porque la pagó este canal, ya les explico por qué, pero en parte. Pero entonces, ¿estaría usted de acuerdo con la revocatoria del mandato de Enrique Peñalosa? Dicen 58% de los ciudadanos que sí, el 34% que no, y 8% que no sabe o no responde. Y les digo por qué, y ponme por favor la ficha técnica. Esto es importante, entender un poco cómo funcionan las encuestas. Esta es una encuesta buena en el sentido en que es una encuesta presencial. Presencial, sí. Que es una encuesta que tiene una muestra grande, son en total en 5 ciudades, en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla, 1.600 personas, y en Bogotá también tiene una muestra muy buena que es de 529 personas. Es estratificada, tiene un margen de error del 2.7% y una confiabilidad del 95%. Es decir, esta creo que es una de las primeras encuestas que logra medirle la temperatura al tema de la revocatoria, que evidentemente no ha estado en los medios demasiado, ¿no? Que se ha movido por redes sociales, se ha movido desde grupos ciudadanos y obviamente desde grupos de oposición política, Manuel. Sí, y yo creo que esa revocatoria va avanzando muy bien, y no solamente por la recolección de las firmas, sino porque la gente pues ve las ejecutorias o los anuncios del alcalde Peñalosa y toma cada vez la decisión de respaldar esa revocatoria. Yo creo que el alcalde sí está preocupado por este asunto, por varios hechos y que lo podrían demostrar. En primer lugar, cuando se inscriben los comités y se anuncia que hay la revocatoria, en lugar de salir a defender su gestión como principal argumento en contra de la revocatoria, lo que salió fue a atacar a quienes promueven la revocatoria, a estigmatizarlos, a decirles no, que son unos politiqueros, que detrás hay como poderes oscuros. Pues eso muestra que el alcalde pero tiene ciertas está debilidades. Gustavo Petro. Es hay decir, muchos sectores políticos pero que están entonces nombremos participando. las cosas. Aquí adentro, dentro de esta coalición, yo entiendo que no todos son iguales, pero está Gustavo Petro y el movimiento de progresistas, o lo que quedó de ese movimiento por fuera del Consejo de Bogotá. Está el Polo Democrático Alternativo. Todo el polo. Hay personas. Está el Polo como partido. Está el Polo como institución. Institucionalmente, el Comité Ejecutivo Distrital del Polo dijo, nosotros vamos a respaldar la revocatoria. Pero hay personas no institucionalmente. Y además de eso, y ayúdeme a formar, el Partido Verde está metido dentro de la revocatoria. Algunas personas del Partido Verde están metidos en la revocatoria. Por ejemplo, el representante Inti Asprilla respalda la revocatoria, pero si usted comienza a ver cómo son esos comités, entonces ahí hay organizaciones sindicales de distintas entidades y distintas empresas privadas que hay en Bogotá. Hay también distintas organizaciones estudiantiles, hay organizaciones comunales, organizaciones de ambientalistas. O sea, es una diversidad, un pluralismo, que incluso dentro de ese comité hay muchas diferencias políticas entre los sectores que hacen parte de ese comité. Pero yo quiero resaltar, es decir, el alcalde, en lugar de estigmatizarlo, debería decir, yo les doy todas las garantías para que adelanten ese proceso, porque yo sé que con mi gestión me puedo defender bien. No, lo que hizo fue atacarlos. Y además yo sí aprovecho, yo le pregunto pero solo una cosa para llamar la atención, es que lo que se ha denunciado frente a la persecución de la policía a quienes están recogiendo las firmas me parece inaudito, y también refleja ese temor de la administración. Entonces les piden las cédulas, los tienen 20 minutos y no permiten que recojan las firmas mientras tanto, dicen que están ocupando el espacio público, cosa que es inaceptable y que viola cualquier principio básico de la democracia. Daniel, esto es una estrategia de la izquierda de Bogotá, que gobernó durante 12 años y ahora quiere reclamar la alcaldía. Pero mire, yo creo que uno no se puede poner a polemizar en eso. O sea, lo que dice Manuel es cierto, la ciudadanía tiene el derecho, sea de la orilla que sea, a manifestar su disgusto con una administración. Ahora, claro que Gustavo Petro está metido en eso, sí. Y ya los bogotanos sabemos quién fue Gustavo Petro, y eso no hay que volver a hablar sobre eso, y todos sabemos cómo fue también su popularidad en la alcaldía, y qué clase de alcaldía nos dejó. Entonces, digamos, yo y no... que hubo una campaña para revocarlo. Y que hubo una campaña para revocarlo, y que hizo una tutelatón impresionante para hacerlo, y que cuando la Procuraduría se manifestó también utilizó todas las herramientas jurídicas disponibles para poder evitarlo. Entonces, digamos que ahí eso está claro, pero yo no me detendría en quién la está promoviendo, porque volvemos a lo mismo. Cualquier persona tiene derecho a hacerlo, eso es un derecho constitucional y cualquiera lo debe hacer. Me parece muy grave lo que dice Manuel. Si la policía lo está haciendo, sí debe haber un llamamiento de atención a la policía, porque debe permitir ese ejercicio democrático de cualquier ciudadano.
Y claro que el alcalde se debe preocupar. Pero me da A mí la no me impresión parece- de que ustedes, digamos, o que la mirada crítica del Centro Democrático hacia el alcalde Peñalosa, el apoyo crítico, ¿ustedes no se van a batir en contra de esta revocatoria? Mire, yo no creo conveniente que revoquen al alcalde Peñalosa, no lo creo. Creo que ha hecho hasta el momento una gestión que en lo que ha adelantado va bien. Digamos, en seguridad nosotros quisiéramos mayores cosas. A ver, nosotros como Centro Democrático quisiéramos mayor inversión en seguridad. Sí, no es suficiente, pero es mejor que el anterior. Quisiéramos más inversión en salud. Como dice Manuel, no es suficiente, pero es mayor que el anterior. Ahorita Manuel mencionó, y la vez pasada fueron 10 billones de pesos, esta vez van a ser 13 billones de pesos. Entonces, digamos, hay muchas cosas en las que nosotros no Esa podemos cifra estar es de medio acuerdo, tramposo, ¿no? pero yo Tramposa, creo, Daniel. pero nosotros sí creemos que el alcalde está haciendo un esfuerzo por sacar la ciudad adelante. Vamos a ser críticos de eso, lo hemos sido en el Consejo y lo seguiremos haciendo. Pero lo único que te quería decir, nosotros el partido no somos el partido más afín con las encuestas. No demerito esta encuesta y le doy toda la seriedad. Pero si fuera por encuestas, él no hubiera ganado. Y si fuera por encuestas, Oscar Iván Zuluaga nunca hubiera ganado la primera vuelta. Entonces, le damos todo el crédito a la encuesta que ha hecho Me parece clave. ese canal. Una encuesta es una medición Una fotografía del científica, momento. pero que tiene, Exacto. evidentemente, como Entonces, mostraron las encuestas antes del exactamente, plebiscito. entonces sencillamente digo, yo creo que aquí no hay que tenerle miedo a la expresión democrática de la ciudadanía. La preocupación del alcalde debe ser de generar cada día mayor confianza y mayores ciudadanos adeptos a su política. Hay Y se tiene que grandes preocupar problemas. y que todos los días debe mejorar en eso, haya o no haya revocatoria. Yo digo que el alcalde es el principal promotor de su revocatoria, porque es que con las políticas que adelante, por ejemplo, este tema de la reserva Van der Hamen, entonces lo que hace es enfurecer a la gente y está llevando a que existan muchísimas razones para que los ciudadanos conscientes digan, no, este alcalde va a hacer daños irreversibles y lo que se necesita en este momento es ponerle un freno de mano y revocarlo para poder cambiar de gobierno, porque esto va a ser unos daños irreparables para la ciudad. Y esas propuestas del alcalde Peñalosa no han parado. Tendremos algunas de ellas después de comerciales, como la de pavimentar las vías férreas para hacer troncales de Transmilenio. Después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de Bogotá esta noche, de por qué la situación de Bogotá es distinta a las ciudades más grandes de Colombia, como Medellín, como Cali, como Barranquilla, donde sus alcaldes gozan de una amplia favorabilidad. En cambio, aquí tenemos de nuevo un alcalde muy impopular que está enfrentando un proceso de revocatoria que coge fuerza. Y coge fuerza, yo no sé si por este tipo de propuestas o si va a coger más fuerza después de este tipo de propuestas, pero aquí la tienen, el hombre del bus, Enrique Peñalosa. Estamos trabajando con la ANI, con el vicepresidente Germán Vargas, la posibilidad de llevar el Transmilenio también por las líneas del ferrocarril, tanto hacia el sur como hacia el norte, por los corredores de las líneas del ferrocarril. Se coge usted la cabeza. Pobre, yo le digo a Daniel en chiste que pobre, le toca defender ese tipo de cosas, no. No, pues no, la verdad, que nos toque defenderlo no. Vuelvo y repito, nosotros no elegimos a Enrique Peñalosa, nosotros estamos haciendo un trabajo de frente a la ciudadanía en lo que consideramos que es mejor para Bogotá. ¿Qué decimos sobre esta propuesta? Hombre, yo creo que si hay algo que el alcalde sí debe trabajar es en no adelantarse a hacer anuncios hasta que no estén elaboradas bien la propuesta y no las haya llevado a cabalidad. Hablábamos ahorita de lo de la Van der Hamen, hablábamos de muchas cosas que a veces hacen los anuncios y como se hacen unos anuncios tan pequeños y no se expande o profundiza en la propuesta, pues es muy difícil saber cómo va la propuesta. Entonces yo aquí no entiendo si estamos hablando en un tono como el que los venados van a bajar de los cerros orientales y van a caminar por las calles de Bogotá, o si esto en efecto es parte de un eso plan. Si lo quiere hacer es parte del plan, obviamente, es que el alcalde es un fanático de los buses. Ahora, hay que recordar esto, más que un fanático, pues el alcalde es muy cercano a quienes desde el mundo de los negocios han promovido negocios de los buses como el de Transmilenio. Recordemos que antes de posesionarse, incluso posesionado, todavía parecía que él era presidente de una organización que se llama el ITDP, que es una organización dedicada a convencer a los gobiernos del mundo que en lugar de hacer metros, hagan Transmilenio, y eso parte que de usted esa dice propuesta es verdad, se adecua a yo esto. lo tenía acá. Adelantémonos un poquito entonces a esto, y son los vínculos de Peñalosa. La tenemos por aquí lista con los
sistemas de bus rápidos de transporte. Entonces, Enrique Peñalosa es como Mr. BRT. Y BRT significa, por sus siglas en inglés, Bus Rapid Transit. Es decir, usted que fue a Harvard, tradúzcame, Daniel, por favor. Buses rápidos de tránsito. Y eso quiere decir básicamente buses por troncales exclusivos. Transmilenio, Y entonces aquí está un poco es parte de esa hoja de vida. Entonces él fue presidente del ITDP, del que hablaba el concejal Sarmiento, de 2009 a 2015. Este es el Instituto para el Desarrollo de Políticas para el Transporte. Detrás de ese nombre lo que hay es una organización sin ánimo de lucro que factura más o menos al año 10 millones de dólares y cuyo objetivo es trabajar con gobiernos locales de países en desarrollo para, y aquí abro comillas de cómo se presenta esta organización, mejorar la movilidad básica de los pobres. Los programas principales del ITDP incluyen el desarrollo de sistemas rápidos de buses BRT. Y el ITDP trabaja de la mano con empresas como Volvo, que es una de las empresas fabricantes de buses más grandes del mundo, incluyendo parte de la flotilla de Transmilenio en Bogotá. El alcalde Peñalosa firmó memorando de entendimiento con WRI en Baerecu, que es otra ONG dedicada a promover los sistemas de transporte BRT, que trabaja de la mano con el ITDP. Y Darío Hidalgo, que es peñalosista, fue el director de investigación de esta ONG, fue el liquidador del Metro de Bogotá en 1999, durante la primera alcaldía de Peñalosa, y subgerente de Transmilenio de 2000 a 2003. Es decir, aquí hay un vínculo estrecho y digamos de eso que vimos, no creo que haya nada inapropiado o que haya un conflicto de transporte. Sabíamos que a Enrique Peñalosa le gustan los buses, pero su gusto por los buses parece como una obsesión. Sí, y además, pues con casos o propuestas esas como de pavimentar los corredores férreos. O sea, lo que dice el alcalde Peñalosa es que dentro de 100 años Bogotá tendrá que seguir rodeada de buses, y el metro que le está proponiendo a regañadientes, porque si no, no ganaba la alcaldía. O sea, le tocó decir que tocaba metro, era para poder ganar la alcaldía. Ese metro va a quedar como cercado de Transmilenio, incluso por debajo va a haber Transmilenio, como lo está planteando es un metro elevado, y entonces él dice que la gente se baje y vaya al Transmilenio y siga por el Transmilenio. A ver, y eso del metro, hay una cosa que yo no entiendo, Daniel, y que tal vez usted me pueda ayudar a entender, es que el Transmilenio, la línea de Transmilenio que está pensada, esa primera línea, va por la avenida Caracas, ¿cierto? Donde hay ahorita una línea de Transmilenio. Yo no soy experto en estos temas, pero me imagino que cuando estén construyendo esa línea, el Transmilenio no podrá funcionar al mismo tiempo. Así es, ya lo dijeron. Bueno, primero que todo, yo creo que hay una cosa, y es que no podemos tampoco satanizar el tema del bus y el BRT. O sea, es decir, el BRT es un tema que funciona en muchas ciudades del mundo, y yo creo que Peñalosa ha tenido un involucramiento en el desarrollo del BRT en el mundo. Es que recordemos que el Transmilenio hace muchos años se volvió casi que el pionero en temas de BRT en el mundo, y eso le costó a Peñalosa un reconocimiento internacional. BRT existe en muchas ciudades del mundo, entonces no es como decir que el BRT es un tema exclusivo de Bogotá o un tema exclusivo de Colombia, para no satanizar el BRT. O sea, sencillamente digamos que es un complemento. Y en ese sentido estamos hablando de un modelo multimodal. Ahora, hay una diferencia entre cómo comenzó Medellín y cómo comenzó Bogotá. Medellín comenzó con el metro, ¿cierto? Y ahora está teniendo sistemas BRT y otros sistemas de movilidad. El problema fue que nosotros no arrancamos con el metro, sino que arrancamos con el Transmilenio. Sí, pero volvemos a lo mismo, Manuel. Fueron 42 años de muchos gobiernos que no hicieron el metro. Entonces ahora salir a decir que Bogotá no tiene metro por Peñalosa es un exabrupto, porque son 42 años en los que ningún alcalde logró hacer el metro. No es un exabrupto, y entonces porque él ahora tenía condiciones para y Petro hacerlo. tampoco lo logró hacer. Pero la pregunta es, ¿Bogotá va a tener metro por Peñalosa? Claro que o no va a tener metro? Y eso es lo que iba a decir. A regañadientes o no, el metro va. Que no va el metro que mucha gente quisiera, sí, de acuerdo, va el metro, que es el metro que podemos tener. Y yo en eso sí me quiero detener. Es que es muy bonito decir, sí, ojalá el metro fuera subterráneo y que tuviera los vagones los más costosos y la tecnología más, digamos, revolucionaria y pionera, pero nosotros tenemos unos límites también en materia económica. Entonces aquí nosotros estamos teniendo un metro que va a costar
casi 145.000 millones de pesos menos por kilómetro de lo que costaba un metro subterráneo. Hay unas realidades que cambiaron y nosotros no podemos ser irresponsables con la ciudad y salir a decir que vamos a hacer un metro que costaba 15 billones de pesos a un metro que ahora cuesta 10 billones de pesos. Claro. Entonces, ahí también hay que darle una realidad a la ciudad. Y ahí hay entonces, una digamos, pero- una, pero- te hago- pero- te pero- devuelvo pero- para pero- terminar pero- solamente eso, y- para terminar pero- solamente eso, te termino con eso. Todo el mundo dice que el metro elevado va a ser muy difícil y que el metro elevado es muy complicado. Yo le diría lo mismo a las personas que proponen el subterráneo y mire lo que pasó con la 94. Es que no dimos ni siquiera pasar un hueco para pasar una vía por debajo y entonces el metro subterráneo de un momento a otro sí lo íbamos a poder hacer sin ningún contratiempo y sin ningún nada. Entonces hay que tener claro que el metro subterráneo es complicado y tiene unas exigencias y unos costos y unos posibles sobrecostos que inclusive pueden Pero, quebrar a a la ver, ciudad. varias cosas de lo que usted hizo, de lo que usted dice, que es menos costoso. Bueno, ese es un argumento, pero entonces yo le digo esto, ¿por qué entonces si no hay plata, usted dice 15 billones para el metro subterráneo, no tenemos, pero le va a meter 21 billones de pesos a todos los Transmilenios, a todas las troncales que quiere hacer y condenar a Bogotá a que su sistema de transporte tenga como columna vertebral el Transmilenio, que no puede funcionar para eso? Además, esa cifra de los 130 millones de dólares por kilómetro, pues 145.000 eso puede millones de variar, pesos. puede subir muchísimo más, porque mire, cuando Peñalosa era candidato a la alcaldía, él dijo, el costo por kilómetro del metro elevado apenas es de 50 millones de dólares. Ya cuando salió el estudio que él mandó a hacer con Sistra, ya va en 130 millones de dólares, más del doble. Y esos son cálculos o cálculos previos que no son exactos y que seguramente van a ser mucho más altos cuando Manuel, salga porque el estudio en sabemos, detalle. es decir, del metro de Peñalosa, el metro elevado, no por otra cosa, del metro elevado, sabemos cómo va a ser, hay unos diseños, ¿a qué hay? Hay un estudio conceptual, o sea, nosotros, para que, digamos, se entienda esto, hay como 3 estudios básicos que se hacen en un proyecto de estos. Un estudio conceptual que es decir, bueno, tracemos el metro por acá y puede tener ciertas características y calculan, hacen un estimativo de cuánto pueden ser los costos. Hay un estudio de ingeniería básica y un estudio de ingeniería de detalle. Hoy en el metro elevado apenas vamos en el primer estudio y apenas ahora están terminando de contratar el estudio de ingeniería básica o de estructuración técnica, que se va a demorar muchísimo, que ahora quiero es lo hacer que un ya había comentario hecho sobre Gustavo esto. Petro. Eso ya teníamos en el metro subterráneo, teníamos un estudio de ingeniería básica, un estudio de ingeniería de valor y se estaba haciendo toda la estructuración financiera y legal para sacar después la licitación. O sea, ese metro subterráneo tenía un avance importante. Aquí hay un punto que yo creo que es clave también para el tema de la revocatoria. Porque el alcalde cuando era candidato, cuando la gente le cuestionaba y los otros candidatos le decían, oiga, pero es que si usted bota la basura a los estudios del metro subterráneo y arranca con el metro elevado, se va a demorar muchísimo porque vamos a arrancar otra vez de cero. Claro, y entiendo que tendrían que hacer el Transmilenio por la séptima antes de empezar a hacer el metro por la Caracas. Eso es una de las cosas que son absurdas de lo del metro por la Caracas, porque como van a quitar el Transmilenio por la Caracas, que es el que más pasajeros mueve, entonces primero el ingeniero de Sistra dijo que tenía que hacerlo por la séptima, que va a ser subterráneo. Y no se me adelante, usted Manuel se me adelanta. Esto es lo que dice el alcalde Enrique Peñalosa acerca del metro por la carrera séptima. El diseño de la troncal de Transmilenio de la carrera séptima es una vía que va a tener 0 intersecciones, casi como un metro. Va a tener muchos pasos a desnivel, muchos deprimidos, muchas soluciones complejas, muchos pasos subterráneos. Pero pareciera que va a ser subterránea en la séptima por la 72 para que pueda conectar con la calle 80 y la autopista norte. Y entonces ahí, Daniel, yo no entiendo por qué el Transmilenio es bueno cuando es subterráneo y el metro no es bueno cuando es subterráneo, porque me imagino que este metro subterráneo va a salir mucho más costoso. Claro, bueno, primero que todo, ya hoy hay estaciones o pedazos de Transmilenio que van subterráneos, que pasan por debajo. Es digamos, una obra de ingeniería. Sí, hay desniveles y eso es lo que yo entiendo que el alcalde está diciendo aquí, es que para que Transmilenio pueda andar rápido sobre la séptima, que igual era también algo que se había hablado en su momento de la Caracas, era que los pasos fueran o a desnivel o fueran elevados. Eso realmente es algo que en la ciudad necesitamos. Hoy la ciudad vive totalmente congestionada por la cantidad de semáforos que hay y Transmilenio tal vez es uno de los problemas que tiene, que al no tener esos desniveles o esos pasos elevados, se genera pues su paro en el momento que tiene un semáforo. Ahora, es muy diferente hablar de pedazos subterráneos, pedazos que digamos son el paso de una intersección o un paso elevado en una intersección para pasar un bus a la obra de tuneladora que necesita para meter un metro. Esas son unas obras mucho más complejas. Ahora, yo quiero decir una cosa aquí.
Si tú hablas de multimodal, Manuel, multimodal quiere decir precisamente eso, que tiene que haber metro, que tiene que haber Transmilenio, que tiene que haber bicicleta, que tiene que haber todo eso. Tiene que haber ciclorrutas, tiene que haber vías. Y en ese sentido yo creo que aquí nadie está diciendo que no. Es que nadie ha dicho que esa va a ser la única línea del metro que va a haber en Bogotá. De hecho, lo que nosotros nos presentaron de la alcaldía es que el proyecto es que más adelante puedan haber otras líneas de metro, inclusive una que salga de Suba para que conecte por abajo. La idea es que esta igual termine llegando casi que hasta la 127. Entonces, digamos, una cosa es lo que podemos hacer ahorita con los recursos que tenemos, no quiere decir que nadie más vaya a hacer metro. Y vuelvo y repito, es que tenemos 300 kilómetros de retraso en Transmilenio. No es que aquí nos estamos inventando casi que nuevas rutas de Transmilenio. Todo esto casi estaba planeado desde hace 12, 14 años, y lo que pasa es que como desde que se acabó la administración de Peñalosa y en las administraciones que vinieron casi que fue nulo el número de kilómetros de Transmilenio que se construyeron, pues obviamente tenemos un rezago gigante. Entonces, aquí ¿qué hay que tener? Hay que tener Transmilenio, hay que tener metro, hay que tener ciclovías y hay que tener vías rápidas para los carros. El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, decía que si se hubiera hecho la troncal de la Boyacá de Transmilenio, que la Caracas ahí sí iba a ser imposible y que iba a colapsar completamente. Y por eso él señalaba que, lástima que cambió de opinión, que se necesita es un metro bien hecho y una red de metros. Y lo que está planteando el alcalde Peñalosa no es una red, es una línea mediocre. En un programa en televisión le preguntaron, alcalde, ¿y la segunda línea para cuándo? No, eso está a años luz, dijo. Aquí necesitamos en los próximos 100 años buses y subterráneos y semisubterráneos. ¿Y dónde queda el riesgo entonces que el alcalde alegaba por hacer obras subterráneas en la ciudad de Bogotá? Siempre nos decía, el deprimido de la 94, miren los sobrecostos, mire cuánto se demoró. ¿Cuántos deprimidos le va a meter a la séptima en el Transmilenio? Y lo que yo entiendo de la frase del alcalde es que toda la 72 para conectar de la séptima a la 80 y a la Caracas, todo eso es con tuneladora y es subterráneo, y es el fanatismo por los buses y todas sus relaciones, no solamente con los vendedores de buses, sino también con las concesiones de Transmilenio, que eso es otro negocio súper jugoso de este sistema. Pero yo hago una pregunta, a ver, si hay negocio con los buses, puede haber negocios con los vagones. O sea, digamos, eso no es un tema de cuál es el negocio que uno está haciendo o no, claro, es lo que es mejor para la ciudad. Y el diésel, yo siento que es que le estamos metiendo, es puro diésel. Yo no veo una solución distinta al bus tradicional para Bogotá en los próximos años. Hay que preguntarle a Petro cómo le fue con la parte de los buses amigables con el ambiente. Además se contradice, porque bueno, esa tecnología de los buses eléctricos sí puede ser un poco cuestionable y no está muy avanzado, pero entonces él para una licitación diciendo que buses eléctricos no puede haber, y la pavimentación de los corredores férreos dice, ahí vamos a poner buses eléctricos, entonces al fin que si hay buses bueno, señores, no. Y me tengo que ir a la pausa cuando volvamos. ¿Qué piensan los paisas de que nosotros aquí en Bogotá no tengamos metro después de comerciales? Seguimos en Zona Franca y antes de irme a las calles de Medellín, les quiero hacer a ambos una pregunta de una respuesta casi que de sí y no, y es, Daniel Palacio, concejal de Bogotá, ¿usted cree que el alcalde Enrique Peñalosa va a cumplir su promesa de arrancar la primera línea del metro a finales del 2017 de este año? La promesa que tengo entendido es que la licitación salga este año. La licitación. ¿La licitación? La licitación. No que la primera línea comience la construcción, sino que salga la licitación de la línea del metro. ¿Y entonces cree que sí arranca? Pues si no arranca, le haremos un control político muy fuerte en el Consejo. No, yo digo que no. Ya el alcalde incumplió su primera promesa. Él dijo que salía o se abría la licitación en diciembre de 2016. Pasó el 2016 y no lo hizo. Y es muy difícil que lo haga en diciembre de 2017 con una gravedad que puede ser muy irresponsable. Y es que por apurarse y cumplir ese tipo de promesas, hagan malos estudios y queden mal diseñado ese metro y nos metemos en un lío muy grave para la ciudad. Bueno, pero ¿te puedo decir algo antes de cerrar? No, vamos a Medellín, bueno, Daniel. Vamos a Medellín. Esto es lo que dice la gente en Medellín de que aquí en Bogotá no tengamos metro. ¿Qué opina usted de que Medellín tenga metro y Bogotá no? Pues me parece que siendo la ciudad capital debería tener este servicio porque es muy bueno. No, me parece excelente que Medellín siempre esté pues, en la vanguardia de esto con el transporte. Bogotá no lo tiene, no sé por qué con todos esos cientos de miles de habitantes que hay allá. Eso es por falta de visión de la parte de gobernanza. ¿Puedo volver a empezar? Sí, claro. Sí.
quizás se da muchos problemas económicos y de administración pública que no ha podido resolver. Es una ciudad demasiado grande, si puede decir que es por 15 veces más grande que el Medellín, y no lo tiene, y nosotros que somos más reducidos y lo tenemos. Pues no sé el por qué no tiene Bogotá Metro, debería tenerlo porque es una ciudad muy grande. Pues, ¿qué opino yo? Para mí siempre Medellín ha sido la ciudad más bonita, partiendo de que opinaría que debería ser la capital. Eso depende en buena parte de los gobernantes que hemos tenido acá en Medellín y los gobernantes que han tenido en Bogotá. ¿Realmente crees que algún día Bogotá va a tener metro? Pues ojalá Dios quiera, porque sería una ventaja, como le digo, como la que tenemos nosotros. La veo muy lejana, sí, porque este tema viene hace muchos años y hasta ahora solamente vemos que hay colapsos en las vías y no se avanza. Pues con este alcalde que tiene hoy en día Peñalosa, lo dudo, porque hay muchas trabas en cuanto a la licitación y todos estos proyectos. Pues por lo que dicen, uno cree que sí. No, con esa corrupción tan grande que hay, no creo. Ya empezaron a pelearse en la plata de este nuevo alcalde y ya se empezaron a ir los dineros por los lados. No creo, eso todavía se demora unas varias alcaldías. Sí, de pronto Bogotá va a tener algún día, pero con esa corrupción tan dura que hay en Bogotá, Dios mío, yo creo que por ahí unos 30 o 40 años. Sí, creo que ahora con Peñalosa se den los primeros pasos. Pues al paso que va, creo que no. Pues algún día, nunca es tarde. Y hablando de la forma que fue construida el metro de Medellín, ¿te hubiera gustado más que hubiera sido subterráneo? Pues no creo que haga mucho la diferencia, no sé cuál sería la diferencia hablando en términos técnicos, pero así como en el aire está bien. ¿Por qué no? Puede que sí, pueden tener los dos. Somos la ciudad más innovadora, creo que del país o del mundo. Puede que sí. No, así como está bien. En ningún momento, así estamos satisfechos. El resultado es este comportamiento y el beneficio que le ha dado a la ciudad. Más bien que hubiera sido subterráneo, una gran idea. No, para mí es muy lindo que esté así, que no sea subterráneo, porque es que la ciudad es hermosa y todo se ve muy lindo alrededor. Me gusta más el metro nuestro. No, sinceramente está bien así. No, así como está excelente. Una nota de Kelly Torres, la corresponsal de Red Más Noticias en Medellín. Ustedes son los concejales de esta ciudad, digan algo al respecto. No, es lamentable, digamos, es inaudito que Bogotá no tenga un sistema férreo, un sistema de metro como su eje estructural, y esto es responsabilidad de muchos gobiernos, pero sobre todo del primer gobierno de Enrique Peñalosa, que tenía condiciones favorables para iniciar eso y de pronto dijo, no, en lugar de hacer el metro, hagamos el Transmilenio que hace lo mismo. Es que ¿cómo se le ocurre al alcalde decir que hacen lo mismo? Sí, pues los dos transportan, una zorra también puede transportar a unas personas, pero en qué condiciones y con qué capacidad y con qué velocidad son dos cosas totalmente distintas, y yo sí estoy de acuerdo con varias de las personas de Medellín que dijeron que bajo este gobierno va a ser muy difícil que Bogotá cuente con un metro por todo lo que ha hecho, por lo que ha anunciado, porque es una persona que es un fanático de los sistemas de Transmilenio y por toda su trayectoria y su cercanía con este mundo de los negocios de los sistemas de buses articulados. Muy grave para Bogotá. No, mira, yo creo indudablemente Bogotá necesita un metro y es una vergüenza que Bogotá no lo tenga. ¿Que eso es culpa de Peñalosa o no es culpa de Peñalosa? El retrovisor no es exclusivo suyo. No. Es que y mi retrovisor funciona 50 años, que son los que le vienen prometiendo a Bogotá el metro, y ninguno lo hizo. Echarle la culpa a un solo alcalde de más de 20 alcaldes que han pasado en ese momento, de 14 alcaldes que han pasado, es bastante, digamos, también marcado por la política pues, de cada quien. Pero, digamos, pasaron cuántos alcaldes de izquierda y ninguno hizo nada por el metro tampoco. Entonces, ahí es donde entramos en esa discusión de quién es la culpa del metro. Yo diría que la culpa es de que nunca fue una política de ciudad. Y ahí está la respuesta. Y no lo es aún. Fíjese que no es aún. No hemos podido tener una política de ciudad alrededor del metro, porque ahora estamos embarcados en todo un debate que borra todos los avances tortuosos de la administración anterior para volver a inventarse cómo va a ser el metro de Bogotá. Claro, pero mira que hay algo importante que decía uno de las personas que entrevistaron en la calle, y él decía que es que eso fue una política de ciudad. Y eso quiere decir que fueron varios alcaldes, no uno solo. Varios alcaldes los que llevaron a que el metro de Medellín sea lo que es hoy. Y tengamos en cuenta que el metro de Medellín son 2 líneas. Tampoco son
10 líneas o 12 líneas, como Manuel dice, que tiene que ser una red de metros. Son muy pocas ciudades las que tienen eso y la inversión es bastante grande. Y también hay que decir que la mayoría de metros del mundo, que eso hay que decírselo a la ciudadanía, la gran mayoría de metros del mundo son mixtos. Casi ningún metro es exclusivamente subterráneo. Entonces, ¿por qué, Manuel, no puede pasar? Solamente te digo una cosa, puede pasar que esa sea la primera línea elevada y después vengan varias líneas subterráneas. Y para terminar, pero déjame terminar solamente eso. Y hay una realidad que no la podemos cambiar. Por más que a algunos les guste más el subterráneo o que a algunos les guste más el elevado, la verdad es que hoy el metro elevado es más fácil de hacer y cuesta menos. Y eso es una realidad, esos son hechos. No, pero ahí hay una razón técnica de por qué esta línea debe ser subterránea, porque pasa por el centro de la ciudad con sectores de alta densidad y en el mundo ese tipo de metros se hacen subterráneos, porque si no genera todo un deterioro urbano. Y mire el deterioro urbano, el caso de Medellín es bueno, porque cuando va al lado del río Medellín no hay nada donde hay malo, gran señor. espacio. En Medellín no hay nada malo, miren, según ese los es un caso bueno para que lo miren. Cuando va en una parte que es espaciosa, como al lado de la orilla del río Medellín, el metro no genera ese deterioro urbano, pero cuando se mete al centro, en el Parque El Berrío, el deterioro urbano es grandísimo. Pero mira Por que eso es que en 10 años ninguna ciudad del mundo en sus centros ha hecho metros elevados. Incluso Melbourne desmontó el metro elevado para hacer el metro subterráneo. O sea, ese tiene toda una razón técnica. El estudio de Sistra lo señala. El estudio de Sistra que contrató Peñalosa, Manuel, es el estudio de Sistra dice que la peor calificación Sistra en cuanto es la firma que escogió Peñalosa a dedo con Santos para definir el estudio conceptual de cómo debería ser el metro. Y Sistra lo que dice es que compara distintas tipologías y la peor calificación en cuanto al impacto urbano es el del metro elevado. Lo que pasa es esto, que esto ha sido cuestionado de este estudio. Alguien decidió que el factor que iba a tener más peso dentro de las variables para mirar cuál era mejor era el financiero. Y lo barato sale caro en muchas ocasiones, como el Transmilenio de la Caracas, que lo barato nos salió supremamente caro. Y me queda poquito tiempo, Daniel. Mira, yo tuve la oportunidad de ir y reunirme con la gerente del metro de Medellín. Y fuimos varios concejales de la ciudad a hablar de qué era lo que ellos consideraban, porque de hecho el alcalde Peñalosa firmó un convenio con la alcaldía de Medellín para asesoría en materia de metro. Y donde ellos nos dijeron, tienes razón en una cosa, y eso lo logramos hacer nosotros en la creación de la empresa Metro, y es que este metro tiene que generar un impacto urbanístico en donde desarrolle urbanísticamente los lugares en donde están las estaciones, que no lo hicieron en Medellín, y eso va a lo que decía el concejal Sarmiento, que de hecho fue uno de los consejos que nos dio la alcaldía de Medellín, y eso se incorporó dentro del acuerdo en la creación de la gerencia Metro. Bueno, señores, todo esto por ahora está en el aire, está elevado el metro de Bogotá. Vamos a ver, 2017 estaría empezando la licitación para que el metro empezara a construirse. Dicen que es que el primer semestre de 2018, yo no creo, yo creo que ya esa no dicen, hemos tenido muchas promesas. Antes de irme, tengo en Enredados una sección dedicada de nuevo al alcalde Enrique Peñalosa. En bicicleta, todo sudado, voy pedaleando como un loco a todos lados. Tengo que hacerlo, es obligado, porque si coges el tompa y prepárate a sufrir con los toles que te van clavando, que los precios son una inflación, cobrándote a ti, cobrándome a mí. Es lo mejor que puede uno hacer ahora y evita que el tráfico a ti te joda. ¿Tengo tiempo? Es una parodia de la bicicleta para lo que tienen que vivir todos los ciclistas de Bogotá, que sí son muchos más que en la mayoría de ciudades de Colombia. De eso hablaremos en otro programa. Muchas gracias a ambos por haber estado acá. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana con más debate, con más periodismo, con más opinión. Chao.